Gracias, Javier. Nadia, ¿te gustan los milagros? A mí me encantan los milagros. Quiero compartir contigo esta semana, el día martes, mi hermoso padre se fue con el Señor. De 92 años, ahí está mi papá, ¿sí? Qué hermoso se ve así grandote. 92 años. Y fue interesante, el domingo pasado hablamos del amor del Padre. Yo nomás tenía todo ese mensaje durante todo este tiempo. Fue un buen hombre, un buen esposo, un gran padre. Estuvimos mis 6 hermanos juntos despidiéndolo en un momento glorioso. Y algo importante es que terminó bien la carrera. A veces pensamos que el chiste es arrancarla bien o medio echarle un sprint a la mitad, pero parte clave de esta vida es terminar bien la carrera. Y él cerró increíblemente la carrera. El último año estuvo enfermo, ya en casa de una de mis hermanas, ya no podía salir y fue un buen paciente. Nos enseñó tanto en la vida, pero también nos enseñó cómo acabar con paz esa carrera y partió con paz. Y estamos hablando del tema del amor. Y entonces quiero tomar algo de su vida para comenzar y continuar esto que estamos hablando. Mi papá fue un buen contador, o sea, los números era su vida, todo lo transmitía en números. Algunos de ustedes lo conocieron, cuando venía se sentaba acá y a media reunión se paraba, ¿no? Porque quería escanear a ver cuánto sabía, ¿no? Como el diario, todo eran números. Pero él siendo un buen contador, si quieres ya puedes quitar la imagen de mi papá, para que no llore. Y yo sé que me quieres dar un abrazo, va a ser difícil tantos abrazos, tenemos 5 minutos entre reuniones, pero dame un abrazo así de lejos, ¿sí? ¿Sí? Gracias, recibo tu abrazo, gracias y gracias por tu acompañamiento en esto, ¿no? Te comentaba entonces que mi papá, siendo un buen contador, por una cuestión de salud, él fundó un despacho fiscal muy exitoso y a los 55 años, por cuestiones médicas, su doctor le recomendó que bajara de ritmo en su trabajo en el despacho, y era él el director del despacho. Y entonces, porque el ritmo de trabajo le estaba haciendo mal, tenía una situación en la cabeza y necesitaba bajar el ritmo. Entonces empezó a bajar el ritmo y sus socios se dieron cuenta que empezó a bajar el ritmo. Y entonces llegaron con él y le dijeron: don Alberto, ¿por qué no mejor se jubila? O sea, porque veía que bajaba el ritmo, empezaban a cargar más los demás. Y entonces mi papá de repente recibió esta noticia y mi papá no se enojó, mi papá no se amargó, mi papá dijo: qué súper oportunidad. Porque su corazón ya no estaba en el despacho, su corazón estaba en la obra social, en ayudar a los demás. Y entonces a los 55, ¿cuántos de ustedes quieren jubilar a los 55? Yo quiero, ¿no? A los 55 hizo un buen trato ahí con el despacho para que lo pensionaran, además de su pensión en el seguro. Y entonces mi mamá y él se dedicaron desde los 55 años de mi papá, o sea, estuvo 37 años dedicado a la labor social. Fundó 24 diferentes fundaciones de asistencia social, ayudó a otras 25, o sea, en total eran 50 que él tenía ahí ayudando y participando en los comités y en la ayuda y demás. Y a eso dedicó todos sus días, ¿sí? ¿No es algo hermosísimo, no? Y entonces lo que él o para muchos pudo haber parecido algo malo, Dios usa todo para el bien de aquellos que lo aman, ¿sí? Él lo tornó en algo increíble y vivió una vida con mi mamá espectacular, dedicada a la obra social, dedicada a su familia, dedicada a la iglesia. Y yo puedo identificar a mi papá como Pedro, el apóstol Pedro, y quiero platicarte hoy, quiero entrar a hablar del tema del apóstol Pedro, porque yo creo que Pedro puede ser un apóstol que muchos de nosotros nos identifiquemos con, ¿sí? ¿Verdad que lo ves tan real, ¿sí? Y a veces tan acelerado y a veces tan humano? ¿No lo ves así? Como que leemos del apóstol Pedro, y aprendemos mucho. A veces vemos el apóstol Pablo, ¿no? Y a veces como que decimos, pero el apóstol Pedro nos identificamos. Y entonces déjame darte un pequeño recorrido en la vida del apóstol Pedro caminando con nuestro Señor Jesucristo. Primero, el llamado.
Y narran los evangelios cómo Jesucristo, estando ahí en Galilea, en Capernaum, predicando el evangelio, un día se subió a la barca de unos pescadores y resulta que uno de ellos era Pedro y estaba predicando. Dijo: échame un poquito afuera, mientras los pescadores habían venido de toda una noche de pesca sin éxito, y entonces estaba predicando Jesucristo y dijo así como que vamos a darle una ilustración a esta predica, ¿no? Vayamos a pescar, amigos, les dijo, ¿no? Y entonces los pescadores expertos, Pedro dentro de él, como que le dice: Señor, hemos pescado tratado de pescar toda la noche y no ha habido pesca. Pero de repente yo creo que algo recibió y dijo: pero en tu nombre vamos a intentar. Y entonces se fueron, echaron las redes y de repente empezó una pesca milagrosa, ¿sí? Como nunca lo habían experimentado, y menos el día anterior que había estado en ceros la pesca. Ahora las barcas llamaron otras barcas y las barcas se estaban hundiendo. Y de repente en medio de eso es que Pedro, en aquel entonces llamado Simón, se postra ante Jesucristo y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Esa fue su reacción al ver el milagro, a ver la presencia de Dios en todo lo que estaba sucediendo. Seguramente en la misma predicación de Jesucristo cayó de rodillas: apártate de mí. Entonces fíjate, ese es el llamado de Pedro, y Jesucristo le dijo estas palabras. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces fíjate qué hermoso. Pedro dijo: apártate, soy pecador. Jesucristo dijo: vente, te voy a hacer pescador de hombres, ¿sí? Entonces, de pescador de peces y pecador a pescador de hombres. Y ese fue el llamado de Pedro por nuestro Señor Jesucristo. Y es muy hermoso porque nuestro Señor Jesucristo no se estorbó por el pecado de Pedro, sino que vio de acuerdo como Dios lo veía, ¿sí? Y vio ahí un hombre de Dios, vio ahí un apóstol. Tú puedes leer los evangelios y ves más adelante, Pedro se volvió uno de los 3 más cercanos de nuestro Señor Jesucristo y estaba ahí involucrado, y en un momento tiene una increíble revelación, porque Jesucristo les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir: no, que eres Elías, que eres el profeta y demás. Y de repente dice: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y ahí Pedro tiene esta revelación y dice Mateo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo dice: wow, no, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro estaba recibiendo la revelación directamente de Dios, y ahí Jesucristo hace una declaración acerca de su iglesia, que iba a prevalecer las puertas del Hades, iba a vencer y iba a edificar Jesucristo a su iglesia sobre esta revelación que tuvo Pedro, que cada uno de nosotros tiene que tener. Y así siguió caminando como uno de los principales discípulos. Conocemos la escena de la Santa Cena, la última cena, ¿no? A lo mejor aunque sea en alguna pintura, ¿no? Lo debes de conocer, pero la última cena estaba Jesucristo con sus discípulos, con sus 12. Ahorita estamos leyendo ese momento en el Evangelio de Juan, y es increíble toda la enseñanza, lo que está diciendo. Pero de repente Jesucristo les dice: donde yo voy, ustedes ahora no pueden venir. Y entonces Pedro le salió el orgullo, que podemos ver en varios momentos, ¿no? Que le sale así lo atrabancado, lo echado para adelante, pero aquí le salió el orgullo. Y entonces narra Juan 13, lo leímos hace poco, dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y entonces de repente aquí Pedro empezó a confiar mucho en sus propias fuerzas, como diciendo: pues todos estos te pueden fallar, pero yo no te voy a fallar. Y esto es muy relevante, porque Pedro así como que se quería hacer mejor que los demás, ¿sí? Aunque todos, yo sí no, porque Jesucristo dijo: todos se van a escandalizar, todos van a decir, yo sí, yo no. No, Jesucristo, no me conoces, no. Y Jesucristo le dijo: por eso, porque te conozco, me vas a negar 3 veces antes de cantar el gallo. Y entonces más adelante Jesucristo es arrestado y llevado a juicio antes de la crucifixión, y viene la negación de Pedro.
Y verdad que somos bien duros a veces con Pedro, así como, ay, Pedrito, lo negaste 3 veces. Pero te estoy diciendo que nos identificamos tú y yo con Pedro, porque muchas veces nosotros lo hemos negado cuando Dios nos ha hablado acerca de algo y no hemos decidido seguirlo como discípulo. Y lo que narra el Evangelio en Juan 18, vamos a leer unos días, dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, Jesucristo ya siendo enjuiciado, y Pedro estaba allá afuera. O sea, tenía el valor de acercarse. Los demás salieron corriendo, él sí tuvo por lo menos el valor de acercarse. Pero de repente dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Aquí ya era la segunda vez, hay una vez anterior que no sale en este pasaje, pero dice: y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Aquí hay algo muy interesante. Si tú y yo estamos hablando del tema del amor, amar a otros, y si tú y yo confiamos en nuestras fuerzas y en nuestro orgullo, vamos a fallar. Pero si nos rendimos a la guía del Espíritu Santo y a las fuerzas del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a poder salir adelante, porque Pedro lo negó. Y algo también increíble es que Jesucristo sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. Vio a Pedro y dijo 3 veces gallo, ¿sí? Si te ve a ti, ¿qué te dice? 5 veces gallo, 4 veces gallo. O sea, Él sabe todo. Tú y yo no podemos ocultar. A veces a la gente pues, nos peinamos y parecemos, sí, me vengo peinadito, bañadito a la iglesia, entonces para que parezca que soy así bien a todo dar. Pero ante Jesucristo, Él ve perfectamente a nuestro corazón. No podemos ocultar nada. Ahora, lo hermoso es que aunque Pedro falló, nuestro Señor Jesucristo no lo desechó. No lo desechó en su llamado, aunque Él dijo: soy pecador, ¿sí? No lo desechó en su negación. Y vamos a ir a un pasaje que está en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. También lo vamos a ver en unos días en nuestro devocional. Pero acompáñame, si traes ahí tu Biblia, a Juan 21, y si no te lo ponen ahí en la pantalla. Y vamos a estudiar más detenidamente lo que es la restitución del llamado de Pedro, que es muy hermoso y muy profundo, y una enseñanza para nosotros. Entonces dice aquí en el versículo 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. O sea, Jesucristo fue arrestado, padeció la cruz, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y resucitado se estaba apareciendo a sus discípulos, ¿sale? Y entonces dice que esta era se manifestó otra vez. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿A qué te recuerda este momento? ¿No? Te recuerda, o sea, como que Pedro estaba regresando a su pasada vida, ¿sí? Y estaba teniendo los frutos de su pasada vida. No pescó nada, ¿no? Y a veces cuando estamos desorientados tendemos a ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Yo creo que aquí estaba pasando con Pedro. Imagínate la carga que tenía en su corazón, ¿sí? Quizás sentía condenación. Quizás los demás discípulos así como que: nosotros corrimos, pero tú lo negaste 3 veces gallo. Seguramente Satanás estaba bombardeando condenación en su mente, ¿sí? Vil, infiel, inútil, o sea, y entonces estaba condenado. Pero aquí llegó Jesucristo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces, ¿sí? Ahora, ya había un trabajo en sus corazones, porque la primera vez, como le decían: Jesús, tú no sabes nada. Pero aquí como que obedecieron, ¿no? O sea, ya había algo en sus corazones.
Y entonces tuvieron una gran cantidad de peces, ¿no? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y yo creo que aquí Juan estaba diciendo, estaba medio desorientado, porque normalmente para echarte al mar te quitas la ropa, ¿no? Pedro se puso la ropa y se echó al mar. Yo creo que estaba así como que desorientado, ¿no? Impactado. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Yo creo que aquí había un contador, así como mi papá en los discípulos, porque dice 200 codos. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Ves cómo había un contador? ¿Sí? Algunos dicen: no, ahí hay un montón. Pero el contador necesita saber: 200 codos, 153 pesos. ¿Sí? Uno de mis hijos, con su tito, con mi papá, su abuelo, o sea, decía: te amo hasta todos los números. Como los números no acaban, era la manera de que decía: te amo todos los números. Y entonces a mi papá eso le encantaba, porque empezaba a hacer cuentas y decía: wow, cuánto me ama, ¿no? Pero en fin, la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, asimismo, y les dio, y asimismo del pescado. Esto era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y entonces comienza aquí un momento bien hermoso. De este pasaje es donde aprendemos que antes de hacer negocios, comamos. ¿Sí? Entonces Jesucristo le da de comer a sus discípulos, y entonces comienzan ahora sí los negocios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mi cordero. Y me aman más que a estos, o sea, algunos dicen: ¿habrá sido los pescados? O sea, me aman más que a estos 153 peces. O sea, me amas más que a lo que sabes hacer, a tu oficio. O me amas más que a los otros discípulos, porque Jesucristo se había comparado y había dicho: sí, yo sí no te voy a dejar, ¿no? Y entonces estaba diciendo Jesucristo. Y aquí Jesucristo está haciendo algo en la vida de Pedro muy profundo. ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Ahora, ¿ya te está sonando algo aquí interesante? ¿Sí? ¿Te acuerdas de la negación? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 y gallo, ¿no? Ahora Jesucristo en 3 ocasiones le está diciendo a Pedro: ¿me amas? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Me encanta la respuesta de Pedro, porque está totalmente rendido. Señor, si tú supiste que te iba a negar 3 veces y gallo, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y aquí está algo muy hermoso sucediendo de parte de nuestro Señor Jesucristo, tomando el tiempo con Pedro. Porque Pedro, al negarlo, se había descalificado de ser un seguidor de Jesucristo. Él dijo 3 veces: yo no sigo a Jesucristo, yo no sigo a Jesucristo, yo no sigo a Jesucristo. Y ahora Jesucristo le da la oportunidad de 3 veces de decirle: Jesús, te amo, te amo, te amo. ¿Ves la restauración que está sucediendo aquí? Y continúa el pasaje. Jesucristo hablando dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Aquí ya el apóstol Juan dando su interpretación de esto, ¿no? Porque Jesús sabe todo.
Y dicho esto, añadió: sígueme. Las mismas palabras que le había dicho, ¿sí?, después de la pesca milagrosa. En otra pesca milagrosa, un Pedro ya más maduro, ya más entendido, pero todavía necesitando restauración, le dijo: sígueme. Y lo interesante de esta restitución, me encanta esta frase: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo he estado toda la semana meditando sobre esta frase. ¿Por qué Jesucristo? Entiendo el me amas para restaurarlo, ¿no? Pero la respuesta de Pedro al decirle: sí, Señor, te amo, tú lo sabes todo. Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas. ¿Te acuerdas de esta gráfica que usamos? Si me ayudas a ponerla aquí, en donde tenemos nuestra relación con Dios, y es la relación vertical, y la relación horizontal que tenemos todos nosotros es con nuestros prójimos, comenzando en casa, la iglesia y con todo el mundo. Y entonces es interesante porque yo veo aquí algo que está sucediendo con Jesucristo y el apóstol Pedro, ¿sí? Porque Jesucristo le está restaurando esta relación. ¿Me amas? Pedro había cometido un error, ¿sí? Había confiado en su orgullo, y cuando vino la presión no la resistió y lo negó. Pero ahora Jesucristo está estableciendo esta relación. ¿Me amas? Pedro diciendo: sí, tú lo sabes. Pero la respuesta de Jesucristo fue: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Qué interesante, ¿verdad que sí? Jesucristo diciéndole a Pedro: entonces, como me amas, te voy a pedir algo. Demuestra ese amor al cuidar a mis ovejas, al apacentar a mis ovejas. Y entonces, en esta restitución, Dios le da el llamado y le dice: sígueme. ¿Cuál crees que es el llamado que el apóstol Pedro tiene de parte de Jesucristo, según este pasaje? Pues apacentar sus ovejas, ¿no? ¿Cuál crees que sea el llamado que tú y yo tengamos de parte de Jesucristo? Porque a cada uno de nosotros se nos hace esta pregunta: ¿me amas? ¿Sí? Jesucristo te hace esta pregunta. Él ya demostró que te ama. Él nos amó primero. Él nos amó aún estando nosotros en nuestro pecado. Él nos amó aunque nosotros no estábamos poniendo atención. Él murió por nosotros y nos abrió camino al Padre. Nos adoptó, si creemos en Él, nos abrió un camino de vida que es Él mismo. Pero la pregunta es, Jesucristo diciendo: yo ya demostré que te amo. ¿Y tú me amas? Muchos de nosotros ya hemos respondido a esa pregunta y le hemos dicho: sí, Señor, te amamos. Tú lo sabes todo. No le tienes que exagerar ni poner muy, sí, Señor, tú sabes, Señor. Simplemente dile: Señor, tú conoces mi corazón. Y el Señor conoce nuestro corazón, que le amamos. Si tú estás aquí y nunca has hecho una respuesta a esa pregunta está para ti. Jesucristo hoy te está preguntando, a lo mejor no te habías dado cuenta, pero Jesucristo te está preguntando: ¿me amas? Y lo hace con el argumento de decir: yo ya te demostré mi amor. Yo ya morí por ti. Yo voy a regresar a esta tierra a gobernar. Yo he hecho todo lo necesario que está de parte de Dios para acercarme y mostrarme que yo quiero una relación. Y entonces la pregunta que tú y yo tenemos que responder: ¿me amas? ¿Amas a Jesucristo? Cierra tus ojos. ¿Por qué no la respondes ahí en tu corazón? Sé sincero. A lo mejor puedes decirle: Señor, quiero amarte más. Quiero conocerte más para amarte más. A lo mejor estás perdidamente enamorado de nuestro Señor Jesucristo. Dile ahí en tu corazón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que mi corazón late por ti como ni por ningún otro, ni por ninguna otra cosa. Te amamos, Señor. Y, Señor, te queremos conocer más para amarte más. Amén. Amén. Y lo que Jesucristo entonces, Él pregunta: ¿me amas? Tú y yo le decimos: sí, Señor, tú conoces todo. Te amamos. ¿Sí? Si ha cantado el gallo varias veces, pues dile varias veces: te amo. ¿Sí? Que el Espíritu Santo te lleva a esa confesión, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces tú y yo hemos aún maldecido
el nombre de Dios, y necesitas arrepentirte de eso y decir: perdóname, Señor, si he usado tu nombre en vano, si he maldecido tu nombre, si he minimizado tu nombre. Y ahora declara con tu boca: Jesús, tú eres el Señor. ¿No te encantó el canto que acabamos de cantar al último? Sí, tu nombre sobre todo nombre, Él es santo. Esta alabanza estamos tú y yo declarándolo. Por eso el tiempo de alabanza es muy, muy importante. Pero lo que Jesucristo después nos dice, después de nuestra respuesta, es: apacienta mis ovejas. ¿Sí? Qué bueno, me amas, qué padre. Apacienta mis ovejas. Yo veo 3 dimensiones de ovejas que tú y yo estamos llamados a apacentar. Entonces, si me ayudas a poner otra vez el diagrama, ¿sí? Como hemos sido amados, respondemos en amor del Padre, y Jesucristo nos dice: recibo tu amor, pero extiéndelo a mis ovejas. Sé tú mis manos y mis pies, sé tú mi boca y mis abrazos a un mundo en necesidad. Ama a los que yo amo. Y esto es bien interesante, porque cuando tú amas a alguien, amas lo que esa persona ama. Ejemplo, si estás casado, ¿sí? Pues amas a tu familia política. Y algunos de ustedes así como: ¿de a poco? ¿Sí? Yo tengo una numerosa y hermosísima familia política. Y yo amo a mi esposa Carolina, y porque la amo a ella, yo procuro a mi familia política, la amo, la ayudo, la visito, la abrazo, la tolero y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿verdad que es así? Pregunta: ¿por quién late el corazón de Dios? ¿Por qué late el corazón de Dios? ¿Por las montañas? ¿Por las cuevas? ¿Por los antílopes? ¿Por el ser humano? Por eso late el corazón de Dios. Los que están en casa y los que no están en casa, por eso late el corazón de Dios. Y la manera en que tú y yo le demostramos el amor a Dios es al darnos cuenta de eso, y entonces al enfocarnos a amar a otros. Y hay 3 dimensiones que te quiero hablar acerca de apacentar a mis ovejas que Jesús nos habla. La primera es a los de tu casa. Pues está fácil, ¿no? Algunos dijeron: ya me la pusiste, es muy difícil. No sé, como dicen, como nos ha ido en la feria, ¿no? Pero a los de tu casa. El apóstol Pablo escribe esto en 1 Timoteo 5:8: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está fuerte, ¿verdad que sí? Yo no lo escribí, lo escribió el apóstol Pablo, ¿sale? Y entonces, está bien puntual. Tú y yo no podemos decir que amamos a Dios si no amamos en primera instancia a los de nuestra casa. Esa es nuestra primera llamado, nuestra primera obligación y lo primero que Dios nos pide. Dios no nos va a pedir que descuidemos nuestra casa para ir y amar a otros. Dios nos pide que seamos ordenados en amar nuestra casa, porque amando nuestra casa vamos a tener el orden y la paz para poder amar el otros. El orden, la paz y el testimonio para poder amar a otros. Porque algunos quieren amar a otros, pero dicen: no, si me vas a amar como amas a tu casa, así de lejitos mejor. Sí, mejor no te me acerques, ¿no? Tenemos que amar a los de nuestra casa. Pablo está poniendo aquí muy puntualmente: provee, ¿sí? Y provee obviamente economía. Estábamos recordando en el funeral de mi papá, como familia nunca nos faltó nada. Fue un hombre bien trabajador, bien inteligente, y aún en su jubilación lo hizo muy inteligentemente, indexó su jubilación a la inflación, ¿no? Y entonces pues su jubilación iba creciendo. Nunca faltó nada en nuestra casa. Pero tampoco faltó el consejo, la cercanía, el acompañamiento, el lanzarnos a nuestros sueños. ¿Cómo estás proveyendo para tu casa en las situaciones? ¿Cómo estás amando a los de tu casa? Primeramente, ¿sí? Ahora sí, como dice el buen Roberto, primeramente, ¿no? Tenemos que amar a los de nuestra casa. Ahí comienza todo. Vienen otras facetas que vamos a ver ahorita, pero necesitas reflexionar en esto. Ahora, nuevamente, Jesucristo no condenó a Pedro, ¿sí?, cuando lo llamó, ni la primera ni la segunda vez. Jesucristo no te condena, ¿sí? Quizá ha habido errores, hay roces, hay traiciones, hay situaciones y tu casa no está como debería de estar, ¿sale? Pero el llamado sigue siendo el mismo: apacienta a mis ovejas.
Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para estar en paz con nuestra familia, para ser de testimonio para los de nuestra casa, hacer nuestra parte, ¿sí? Y quizás si tú vienes de una familia quebrantada, necesitas hacer ese esfuerzo de hacer lazos, de seguir sembrando. Ora por ellos. Muchas veces se rompe la comunicación, pero tu comunicación con Dios no está roto y puedes orar por ellos. Aunque la comunicación de ellos hacia ti esté fragmentada, tú puedes orar a Dios para bendecir sus vidas continuamente. Busca restaurar eso. Mis 6 hermanos estuvimos ahí despidiendo a mi papá y yo me preguntaba, estamos llegando a una nueva etapa, porque siempre hemos tenido papá hasta el martes, ¿no? Y entonces mi papá funcionó y antes mi mamá, los dos funcionaban como un pivote para la familia. Pero dije, ahora viene un nuevo reto, cuando ya no hay esa figura paterna y ahora los hermanos tenemos que caminar con el ejemplo que mis padres nos dieron. Mi papá me hablaba todos los días, pero mi papá también le hablaba a sus hermanos todos los días. Éramos los 2 círculos, sus hijos y sus hermanos. Ya los demás pues los salteaba, pero sus hijos y sus hermanos les hablaba todos los días. Cuando vivía mi mamá, se encelaba de que mi papá le hablara a su hermano todos los días. Y decía, ya no le hables tanto, ¿por qué le hablas tanto? Pero esa relación de familia, de hermanos, no sé la dimensión donde tú estés, es el primer llamado. El segundo es a la familia de la fe. La familia de la fe, dice también el apóstol Pablo ahora en Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esta es la familia de la fe, ¿sí? Ahora, interesante porque la familia de la fe también la tenemos en todo el mundo hay iglesia. Pero esta es nuestra iglesia local. Esta es la iglesia local a la cual tú y yo pertenecemos. Algunos están llegando y están viendo si esta es la familia de fe que se tienen que integrar. Pues pruébenlo, véanlo, platíquenlo con Dios. Pero si te integras, tenemos después de nuestra casa una obligación entre nosotros para ayudarnos, para procurarnos. Había un hombre en la congregación, también un lindo viejito, que hace años me decía, no pastor, la iglesia, usted debe de visitar, nos decía, la iglesia debe de ser de 30 miembros nada más, para que usted visite un día al mes a cada uno de esos miembros, ¿no? Pero me lo dijo ya cuando éramos 500. Entonces yo le dije, don Julio, creo que ya la regué, porque ya se me fue de las manos esto, ¿sí? Pero fue un consejo muy interesante, ¿no? Y ahorita, obviamente son mucho más que eso, pero tenemos una dinámica en la iglesia para que nos podemos acompañar unos a otros que se llaman grupos paz. No me da la vida, no me da el tiempo, no me da la agenda para poderte visitar, ¿sí? Pero sí tenemos una iglesia que nos podemos ayudar unos a otros, ¿sí? Ayer tuvimos un momento en el funeral de mi papá y los que estaban ahí en primera fila eran los de mi grupo Paz, además de varios de la iglesia. Pero, estamos aquí para acompañarnos en las buenas y en las malas, ¿no? En las fáciles y en las difíciles. Y tenemos una obligación con la familia de la fe de igual manera. Ahora, 2 cosas, porque voy a pasar al tercer grupo que tenemos la obligación de amar. Amar a nuestra casa es lo primero, nuestra familia. No se justifica nada si no amas a tu casa, si no provees para tu casa. Lo segundo es a la familia de la fe y debemos ser intencionales en amarnos, ¿sale? Ahora, lo interesante es que tu casa, tu familia nuclear, y la iglesia, tu familia de fe, son familias. Y a la familia se le ama de una manera muy puntual. Yo le llamo un amor inteligente. Tenemos que ser inteligentes en la manera que nos amamos para que el amor construya, ¿no? ¿Te has oído esa frase de más que darle un pescado, mejor enséñale a pescar? ¿Sí? Ese es amor inteligente. Sigue siendo amor, porque al final de cuentas van a tener pescado, pero es más inteligente enseñarle a pescar. ¿Por qué? Porque entonces él luego puede alimentar con peces a alguien más. Entonces, el amor inteligente para tu casa y para la familia de la fe, lo vamos a hablar el siguiente domingo. Va a ser un tema muy interesante. Amor inteligente, no te lo pierdas. Ahora, vamos a pasar al tercer grupo, que es el mundo. Apacienta mis ovejas, inmediatamente te suena y dices, pues claro, pues mis hijos, ¿no? Pues claro, en la iglesia, yo tengo el ministerio de varones, y entonces, te puede sonar inmediatamente. Pero luego también está el mundo. El mundo entero
Es un campo de oportunidad para que tú y yo demostremos el amor de Cristo. El amor que le tenemos a Cristo y el amor que Cristo nos mandó a ejercer, a demostrar. Y algo pasa que quiero tocar. En ocasiones en la iglesia de Cristo empieza a haber un fenómeno de aislamiento del mundo. Y entonces podemos tener reuniones acá y a veces hasta en nuestro lenguaje, yo me he cachado en eso y me arrepiento y lo quiero cambiar, en nuestro lenguaje es así como que nosotros y los de allá, ¿no? Del mundo, los de afuera, ¿no? Y está bien, o sea, entendemos, o sea, los de la fe, los que estamos caminando teniendo a Dios como la principal voz de autoridad en nuestra vida, y los del mundo son aquellos que no consideran la voz de Dios o están pensando en considerar la voz de Dios, le llamamos el mundo. Pero tenemos que tener cuidado de no alienarnos del mundo. Está interesante, me salió ahorita la palabra, ¿no? O sea, alienarnos es cuando un alienígena es alguien que no pertenece, y a veces así nos sentimos. Y aunque sí nos dice Jesucristo que tú y yo no somos de este mundo, ¿sí? Tenemos la casa con nuestro Padre Celestial, sí nos dice esto. Fíjate, Juan 17, Jesucristo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando por sus discípulos ahí en la última cena. No los quites, o sea, porque si no ya está mejor. Si hubiera orado, quítalos del mundo, entonces ahora sí, enciérrate, ciérrale, ¿no? Y aquí hacemos negocios. No, él dice: no los quites del mundo, solamente guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y fíjate, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? ¿Dónde nos envía Jesucristo? ¿Para qué? Para amar al mundo, ¿sí? No nomás para señalarlos, uy, canallas, malditos, se van a condenar. No, amar al mundo. Apacienta mis ovejas implica también amar en esta dimensión. La casa, la familia de fe, pero también al mundo. Te propongo algo. Cambiemos nuestro lenguaje, seamos muy cuidadosos de estos. Porque verdad que sí nos hemos cachado los del mundo. Ay, mijita, no vayas al mundo, no te acerques a los del mundo. O sea, nuevamente, guárdalos del mal, es la oración de Jesucristo. Sí tenemos que ser astutos y sagaces para no tomarnos y tragarnos lo que el mundo quiere que nos traguemos. No, tenemos que tener alimentarnos más de Jesucristo, de la palabra, que la cultura del mundo. Sin embargo, estamos llamados para estar en el mundo. Algunos de ustedes hasta condenados se sienten que estén tan metidos en el mundo, no en su actuar. Si estás metido en tu actuar, arrepiéntate y arrepiéntete, ¿no? Pero y sal de ahí. Pero de repente algunos me han dicho: ay, pastor, es que estoy en el gobierno, ¿no? Y como que siento que no es un llamado de Dios, porque usted sabe cómo es el gobierno. Yo le digo: no, espérame, Juan 15, 17, 15 al 18, estás bien ahí. Toma la sabiduría del cielo y sé luz y sal. ¿Cómo podemos ser luz y sal? Amando al mundo. O sea, porque no estamos llamados a ser luz y sal aquí adentro, ¿sí? Aquí nos amamos unos a otros. Aquí está todo el salero, ¿sí? Aquí, ¿sí? Es el salero. Y entonces ves al otro granito de sal y dices: ¿qué onda? Pues tú no vas a hacer sal para el otro, porque ya es sal, ¿no? Nos ayudamos a no perder la sazón y el sabor y demás. Pero ¿qué hace el salero? Ve aquel bistec de carne del mundo y le echa sal. La ensalada y le echa sal. Entonces tú y yo somos esa sal. Pero tiene que pasar dos cosas. Tenemos que amar a Dios, amar a nuestro Señor Jesucristo, y entonces amamos a los otros. Si tú de repente te cachas que no estás amando como sientes que Jesucristo nos está llamando, tienes que revisar tu corazón, porque quizá tu amor a Jesucristo se ha convertido en legalismo o religiosidad, y eso no lo mandó Dios. Dios mandó una relación con Él. Te voy a leer Mateo 25. ¿Te acuerdas de Mateo 24 y 25? Nuestro mapa para los últimos tiempos. Y Mateo 25 al final habla del juicio de las naciones, versículo 31. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
y es lo que va a decir el rey. Este pasaje, o sea, siempre me ha tribulado, te lo confieso. Es un pasaje muy fuerte que habla mi vida. Y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la carne y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Fíjate qué interesante, porque Dios está diciendo: me amaste cuando apacentaste a las ovejas, cuando amaste al otro. Jesucristo no está diciendo aquí, en su ilustración, no está diciendo: no, es que no faltaste ningún domingo. Ahora, no faltes, ¿me entiendes? Es importante, pero la evaluación no está si venimos el domingo o no venimos el domingo. No, es que cantabas como angelito, ¿no? Esa adoración me sacaba lágrimas, ¿no? O sea, está muy puntual diciendo: o sea, Señor, porque amaste lo que yo amo. Y luego sigue aquí, ¿no? Entonces también ellos, no, y fui forastero, perdón. Entonces, en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? O sea, porque si tuviéramos visto, claro que hubiéramos ido. Te amamos, Señor, ¿no? Entonces le respondió diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y nuevamente es un pasaje bien fuerte, o sea, teológicamente denso, ¿no? Porque no, la salvación es por fe, ¿sí? Sí, pero la fe, dice Santiago, tiene obras, se demuestra. Y entonces no te simbra, a mí me simbra, no me dejes solito. Si te simbra o no te simbra, ¿verdad que te simbra? No lo podemos quitar. Y está en Mateo 25, ¿no? O sea, como diciendo esto, en los últimos tiempos, cuídalo. Amar, apacentar a nuestras ovejas. Cada vez que veamos a alguien en necesidad, tenemos que: ¿eres tú, Jesús? Y amarlo. No habla de justicia. Pon atención. Es que yo quiero correr con la justicia y quiero hacer justicia a las naciones y a las clases bajas. No está hablando de justicia. Está hablando de amor. Porque si corres por justicia, de repente vas a decir: esto no es justo. Pero no estamos llamados a hacer lo justo. Estamos llamados a amar. Claro que haz lo justo, o sea, en tu vida haz lo justo. Pero muchas veces podemos, cuando alguien dice: apártate de mí que soy pecador, ¿no? Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? No, sí, mejor apártate, porque es pecador. Jesucristo dijo: te voy a hacer pescador de hombre, ¿sí? La revelación de Dios crecerá cuando la revelación de los otros crezcan en nosotros, en nuestro prójimo. ¿Quieres crecer en revelación de Dios? Pide esto a Dios. Así te unes a mi oración. Señor, revélame más tu amor por el mundo. Revélame más tu amor por otros. Revélame más qué es lo que me quieres decir. Apacienta mis ovejas. Porque este fue el mandamiento que Jesucristo nos dejó. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay otro amor más grande que el dar la vida por los amigos. O sea, es amar, pero es en el estándar del amor que Jesucristo nos ha dado. Porque tú y yo podemos, no, yo ya cumplí, ¿sí? Porque tú y yo podemos tener estándares de amor fileo, muy aquí de me das, yo te doy y demás. Pero está diciendo Jesucristo: como yo los amé, ahora sí vayan ustedes y ámense unos
a otros. ¿Qué sucedería, familia, en nuestra casa si nos empezamos a amar así? Una buena manera de manifestar el amor es perdonando. ¿Qué empezaría a pasar en la iglesia si nos empezamos a amar así? Ahora entiende, familia e iglesia es un amor inteligente. Lo vamos a tocar la siguiente semana. ¿Y qué pasaría en nuestra comunidad si tú y yo empezamos a amar? Cuando se hablaba en el libro de los Hechos de los discípulos, les decían: aquellos que han venido a trastornar el mundo entero. ¿No quieres trastornar la colonia, el mundo a tu alrededor? Sí, y nuestra arma es el amor. Sí, no la trastornes ahí con manifestaciones no, con amor, con ese amor sincero, detallista, pleno, en el área de oportunidad que cada uno de nosotros tengamos. Hoy te estoy hablando mucho de mi papá, si me lo permites. Mi papá, te contaba, tenía un despacho contable y él siempre tuvo un amor por Dios que se manifestó en un amor por otros. Y él tenía esta regla en su despacho: el que menos gana y el que más gana, no puede haber una diferencia de 1 a 10. Y fue una regla que, así fundó su despacho, y quien quería entrarle corría con esa regla, ¿no? Y entonces era muy interesante porque veías que esa abundancia se repartía, y Dios obviamente les daba más abundancia, no lo dudo, ¿sí? El por qué. Y recuerdo, impactó mi corazón porque la persona del aseo, ¿sí?, que llegaba y trapeaba y demás, algún día, estando ahí en el despacho, nos platicó que compró su rancho, ¿no? Y a lo mejor tú dices: wow, esa generosidad pensando en el otro, ¿sí? Esa fue la manera en que mi papá abordó esa situación. Y ese es un ejemplo. ¿Qué tú y yo tenemos que hacer en nuestro alrededor? ¿Cómo podemos impactar? Preguntarle a Jesucristo: ¿cómo quieres que te ame? Cierra tus ojos y hazle esta pregunta: Señor, ¿cómo quieres que te ame? Quizás estás en alguna situación familiar o alguna situación de la iglesia. Señor, ¿cómo quieres que te ame? Quizás tienes alguna manera de caminar en el mundo y el Espíritu Santo está hablando acerca de cambiarla. Ser sabios, sí, cuidarnos, apartarnos del mal, pero eso no es justificación para dejar de amar. ¿Cómo quieres que te ame, Señor? Espíritu Santo, guíanos. Jesucristo, nuestro Señor, te envió, Espíritu Santo, para que nos guiaras y nos siguieras hablando de parte de Cristo. Señor, ayúdanos a responder esta pregunta: ¿cómo quieres que te ame? Cuando venga aquella persona en el semáforo y toca nuestra ventana, ¿cómo quieres que te ame, Señor, cuando vemos esa necesidad en el área del trabajo? Un compañero de trabajo tribulado. ¿Cómo quieres que te ame, Señor, cuando vemos ese compañero en el colegio, en la universidad, que lo vemos con una cara triste? ¿Cómo quieres que te ame, Señor, en cada situación? Guíanos, Espíritu Santo. Señor, sabemos que vendrá incomodidad, que tendremos que ser generosos, porque no hay otro camino para ejercer el amor que tú quieres, que tendremos que perdonar, que tendremos que rendir aún nuestra bandera de justicia para permitir que el estandarte de amor, el amor perfecto, el amor ágape, se levante en nuestra vida y en nuestro caminar. Señor, que podamos dejar este legado por nuestras generaciones. Señor, que seamos recordados por cómo amamos a otros, y que eso impacte y dirija nuestra casa, nuestra iglesia y nuestras generaciones. Señor, levanta un faro de luz en esta iglesia Paz, en esta comunidad que tú nos has puesto, de acuerdo a la necesidad que hay, y que podamos amar primero que todo. Capacita, Señor. Yo sé que tú tienes obras sociales en el corazón aquí de tu iglesia. En cada corazón tú has puesto algún llamado
alguna carga, algo que les quema en el corazón. Espíritu Santo, sigue soplando sobre esa llama, siga avivando esa llama, Señor, y que crezca y que corran con ese llamado que tú les das. Señor, que el llamado que tú estás dando hoy, apacienta a mis ovejas, se encienda y corra, impacte cómo vivimos cada día, y que todo, Señor, al final del día sea para tu gloria. Amén y amén. Ponte de pie, familia, y ¿por qué no terminamos con esta adoración? Vamos a adorar brevemente.